Mañana 12 minutos, vamos a empezar a desarrollar los temas con la voz de los protagonistas. Está con nosotros Mauricio Tomasino, concejal de Unidos por Bragado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, Marcelo. Buen día. Bueno, aprovecho y al aire te saludo públicamente. Feliz gracias. día para vos y bueno, para todos los periodistas del medio. Bueno, muchas gracias. Mauricio, anoche hubo sesión, se trataron varios pedidos de informes que están presentando. Alguno todavía no se trató, pero está en carpeta probablemente para la próxima. Inquietudes que tienen ustedes con respecto al gobierno, ¿no? Sí, como siempre decimos, el rol que tenemos desde el Consejo es el de controlar el funcionamiento del gobierno, estar atento a las distintas circunstancias, que son las circunstancias que hacen a la vida de la ciudad, y nuestra función justamente es velar por que se hagan las cosas como corresponden y también obviamente presentar proyectos para colaborar justamente con la mejora de la ciudad. Ayer particularmente se trataron dos temas que para nosotros fueron muy importantes. Uno fue un pedido de informe que se había presentado en el contexto del pedido de suspensión por parte del Ejecutivo del estacionamiento medido. Te hago un breve repaso. Cuando se presentó ese pedido, nosotros empezamos a ver cuál era la normativa, cómo se había instrumentado, digo, más allá de nuestra posición que en principio estamos en contra de la suspensión porque entendíamos que se había logrado el ordenamiento vial que buscaba justamente el estacionamiento medido. Nos oponíamos también a las razones, esto de que la crisis o que el estacionamiento medido impedía a los comerciantes mejorar sus ventas cuando sabíamos que veníamos de un año más que complicado, de un gobierno que no había logrado frenar la inflación, el dólar y demás. Entonces entendíamos que no había como mucho fundamento, además de no haber acompañado ninguna estadística, datos ni demás. Pero puntualmente el pedido de informe de ayer tenía que ver con quiénes eran las personas que durante la vigencia del estacionamiento medido en este año habían quedado eximidas de pagar justamente el estacionamiento. O sea, ¿no? Funcionarios municipales que estaban exceptuados, supuestamente. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ¿o se comprobó? Nosotros lo que hicimos fue, además de constatar cuáles eran las personas que habían quedado eximidas por ser frentistas, digo, esto es lo que sabemos todos, las personas que está dentro de la normativa, las personas con discapacidad, le preguntamos a la Universidad de La Plata, que es quien aporta el sistema, quiénes eran además personas que estaban eximidas. Y nos encontramos con que había funcionarios municipales que estaban eximidos de pagar. ¿Eximidos porque usaban un vehículo municipal? ¿Su vehículo particular? ¿Cómo es? A ver. Eximidos personalmente. Porque siempre es una patente la que queda eximida. Claro. O sea, eximidos personalmente. O sea, tenían un privilegio, que es lo que planteamos anoche. ¿Por qué los funcionarios quedaban eximidos y el común de la gente no? Digo, ahora, y esto es una ventaja que entendemos que no tiene que existir. Sí, no, estamos de acuerdo, porque, o sea, como ayer comentábamos, hicimos una nota al respecto también con Germán Marini. Si un docente del Colegio Nacional que está ahí enfrente va a trabajar, también tiene el mismo derecho a ser exceptuado, porque ¿qué diferencia hay? Si no estamos hablando de la casta, ¿no? Que siempre se cree privilegiada, que siempre tiene que tener ventaja por sobre el resto de los ciudadanos. Pero bueno, Marini dijo aquí que puntualmente dijo que vos también tenías cuando eras una exhibición. No es cierto, ninguna exhibición. O que tenías un vehículo municipal que estaba eximido. El vehículo municipal para funciones municipales, pero eso desde ya, digo, ningún vehículo municipal pagaba, digo, de hecho están todas las patentes municipales cargadas al sistema para que no se pague. Pero acá lo que estamos hablando es de todas maneras es polémico también. Porque ¿qué diferencia la municipalidad de una empresa privada? ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque son vehículos que se utilizan, por ejemplo, el vehículo de tránsito, que vamos a pedirle a los inspectores de tránsito, pero es que es lo mismo, Marcelo, es lo mismo, digo, sí. El vehículo de tránsito, la ambulancia, el camión de bomberos, digo, son vehículos que se utilizan en esos casos sí, pero estamos hablando de por ahí vehículos que utilizaban los funcionarios, aunque sean de la municipalidad. Para trabajo de la propia municipalidad, ejemplo, ir a un acto, ejemplo, ir a recorrer las obras, digo, son los vehículos que se utilizan para la propia vida municipal. Pero acá de lo que estamos hablando justamente es de eso, ¿no? Si hay una norma, porque había una norma, existe, de hecho está suspendida ahora, pero hay una norma que lo que estamos diciendo es ¿por qué tienen los privilegios?
¿no? Pero, Digo, ver, si lo hubieran planteado... La diferencia es que en estos casos eran vehículos particulares. Vehículos particulares, de funcionarios particulares. Pero Entonces, por ahí los usaban para la función pública también, porque a veces se da eso de que tenés que usar Marcelo, tu propio auto. Como todos usamos nuestro auto, incluso en nuestro trabajo municipal, y o pagábamos o lo dejábamos afuera de la zona de estacionamiento en medio. No es tan difícil, es lo que hacen, lo que han hecho todos los vecinos que no estaban eximidos. Decís, o lo pago, sumas mínimas, que es lo que hablamos siempre, o caminamos, lo dejás. Si tenés que ir a la municipalidad, Sí, estamos de acuerdo. Lo dejaba desde el Busto unos metros más y no tenías ningún problema. Entonces, en eso estamos de acuerdo. E incluso yo diría que incluso los vehículos municipales, salvo para emergencias, que lo que vos decías, también deberían haber sido, digamos, impactados por la norma. Porque es un trabajo como cualquier otro. Por más que sea... Pero por lo general, en estas situaciones, ¿no? De todos los vehículos municipales, están cumpliendo una función dentro del municipio, pero para el municipio, y normalmente no de forma permanente, o sea, un vehículo que está en permanente movimiento por las propias funciones. Tiene que andar por el centro cumpliendo un trabajo también que le aporta a la comunidad, aunque sea de lo privado. O sea, lo que quiero decir es que yo entiendo la diferencia que vos planteás en el proyecto. Una cosa es un vehículo particular y otra cosa es un vehículo municipal. Pero, de todas maneras, desde la concepción del privilegio de la política, es igual, porque estás laburando y hay gente que trabaja con no es de la política. Hay gente que trabaja con un vehículo que no es propio, sino es de la empresa en la que trabaja. Y tiene que estacionar en el centro porque es parte de su trabajo. Entonces, ¿por qué no puede tener un...? Claro. O sea, por ahí es más profundo, digamos. Pero por eso es que, también en la norma se preveían exenciones para determinadas circunstancias, como por ejemplo servicios de emergencia y demás. Pero obviamente que es más profundo. Acá lo que nosotros planteamos es, y justamente porque entendíamos también que el debate había sido casi nulo. Debatamos, hablemos de un montón de cosas. No hay ningún problema para hablar de estas cosas. Y creo que lo más sano es que se debata, como lo estamos haciendo ahora, que la gente pueda opinar, pero que haya un espacio. Llegó la ordenanza, se suspendió, no se supo bien por qué, cuáles eran las razones, y no hubo lugar para el debate. Pero justamente, si la inquietud, como vos decías recién, los funcionarios de la gestión anterior y demás, bueno, plantéenlo, presenten un proyecto, hablemoslo, ampliémoslo. Y creo que lo que está pasando, y paso a otro pedido de informe, pero que tiene que ver un poco con lo mismo. Ayer presentamos también, y se votó, se aprobó, un pedido de informe para conocer, lo presentamos también desde el bloque de Unidos por Bragado, UCR, PRO y Acción para el Desarrollo, pidiendo información sobre el fondo educativo. ¿Y cuál es la respuesta que recibimos normalmente? Ustedes hicieron en la gestión anterior. No, porque siempre es agarrarnos de lo que hacía el otro, ¿no? Lo que se hizo antes. Ustedes hicieron el skatepark, ustedes bajaron el techo del anfiteatro, ustedes no terminaron tal obra. Es más sencillo, entró la plata, porque la responsabilidad es actual. La responsabilidad de los funcionarios sobre lo que pasa ahora. Sobre lo que está pasando ahora. Y porque ayer lo dije, si vamos a recurrir permanentemente a la chicana, decía, ustedes hicieron el skatepark. Sí, hicimos el skatepark, hicimos la primera etapa del Zoom del Jardín 911, trabajamos en el patio de la escuela de hoy. Que quedó ahí. Primera etapa que está programada para este año. La segunda. Se hizo una aula en la escuela 8, se hicieron un montón de cosas. Pero ante la pregunta sencilla ¿entró el fondo educativo? Sí, sabemos que entraron 150, 200 millones de pesos de los casi 800 que están presupuestados. ¿Y no hay ninguna obra en ejecución aún? No, se presentó desde el Consejo Escolar, que tampoco sabemos cuál es la mirada del presidente del Consejo Escolar sobre esta cuestión. Tampoco sabemos cuál es la mirada del intendente sobre la utilización de los fondos del fondo educativo. Sí que hay un listado ya de obras. Hay un listado que lo presentamos nosotros diciendo ¿qué va a pasar con todo esto? Sin entrar en el detalle de que cuando se hizo el presupuesto, cuando mandó el presupuesto, había obras presupuestadas que ya se habían hecho, ¿no? Por eso ahí es
yo creo que es la importancia que le están dando a la educación. Entonces, en vez de decirte, sí, ¿sabes qué? Entraron 150 millones de pesos. Con 100 millones de pesos vamos a hacer esta obra, vamos a continuar con esta, tenemos tal necesidad y demás. Esto se va a pagar, se van a pagar los salarios de los docentes. Fue aprobado y se supone que van a recibir un informe. No sé si se contestan los pedidos de informe, porque la verdad que hay, creo, una tradición de no contestarlos. No. Nosotros el año pasado y a lo largo de los 8 años hemos contestado todos los informes, porque creo que es nuestra obligación. Sí, pero claro, obvio, además, Marcelo, digo, ni siquiera, no tendríamos que estar llegando a un punto de que un concejal tenga que presentar un pedido de informe. La inquietud es de la propia comunidad. Sí. Tenemos chicos en las escuelas, tenemos todo el mundo docente preguntando ¿qué va a pasar con todo esto? Y no es que se nos ocurre a nosotros querer saber qué se está haciendo con la plata. Mauricio, con respecto a lo que ha sucedido en el Constantino, ¿no? La inauguración de la nueva sala de exposiciones, pero sobre todo lo cuestionable que es justamente que hayan tapado el mural de Milo Lockett. Hay un pedido de informes también que no se trató anoche. Claro, se presentó el lunes pasado y obviamente todavía no tuvo el tratamiento en las comisiones para que pueda llegar a ser tratado, pero en definitiva es lo mismo de lo que venimos hablando, ¿no? El nivel de improvisación, la falta de plan a mi criterio y sobre todo la mentira y el ocultar las cosas. El pedido de informe es preguntarle al Ejecutivo por qué tomó esa determinación, ¿no? De una obra que no tenía ni un año, eso es la obra del artista con la comunidad, se había hecho en agosto del año pasado, ni un año, y de buenas a primeras tapan una obra en la que había trabajado la comunidad, que es un poco lo que ha dicho el artista, que además de dolerle a él, le duele por toda la gente que trabajó. Bueno, ustedes han sido testigos, un mural muy grande donde participaron cientos de personas. Muchos chicos también, sí. Muchos chicos que se han sentido, la verdad que como atacados, ¿no? Digo, una obra que es de ellos también, de repente ayer se ha pintado. Estuvo Alejandra Tagón con nosotros, que forma parte de la Comisión de Patrimonio, y ella decía, incluso fue citada a alguna reunión, que había alternativas, propusieron alternativas para que sea la sala de exposiciones ese lugar, como se pretendía desde el gobierno actual, sin necesidad de tapar la obra. Pero bueno, ya medio como que ya no. Pero bueno, nosotros ¿no? el pedido es primero saber cuáles son las razones, básicamente porque creo que hasta incluso se ha mentido. Hemos escuchado al secretario de gobierno decir que habían hablado con el artista y el propio artista dijo que nunca lo habían preguntado, ¿no? Pero lo que justamente preguntamos en el pedido de informe es primero saber los motivos, segundo, si va a ser una conducta, ¿no? de llevar adelante y de ir tapando obras de artistas, ir tapando logros y obras de la comunidad, no solo, digo, porque sin entrar en cuestiones de ¿Vos si es de la gestión porque es de la gestión anterior? No, yo no quiero entrar en eso, me gustaría que me lo expliquen, ¿no? Me gustaría que nos lo expliquen, y sobre todo hay una situación adicional, que también está en el pedido de informe, que es ese emprendimiento gastronómico, que a nuestro entender, bueno, primero queremos saber si hay una relación entre tapar la obra y poner este emprendimiento gastronómico, y segundo, si se llevaron adelante los procedimientos legales que a nuestro entender no se cumplieron. Digo, hay la licitación, por ejemplo. La licitación se hizo, pero para hacer la licitación, primero, a nuestro entender, se tendría que haber cumplido con ciertas prerrogativas de la Ley Orgánica de Municipalidades y del reglamento de contabilidad, que es justamente crear un espacio, que eso tendría que haber pasado por el Consejo Deliberante, se tendría que haber votado. ¿Estaba en el proyecto original que haya un emprendimiento gastronómico? Hay una cafetería, digamos. Hay un proyecto que no es formal, ¿no? Sí, lo han dicho acá, hay un plano donde sí, pero eso no está volcado en ninguna norma, no está en un decreto, no está en una ordenanza, que es lo que corresponde. Digo, las atribuciones del Consejo Deliberante justamente son la de crear nuevos espacios, modificar los espacios existentes, espacios públicos, digo, estamos hablando de los espacios de todo. Entonces, cuando hablamos de esto de la improvisación y de la falta de planificación, hablamos de estas cosas. Como de buenas a primeras nos encontramos casi incluso sin ninguna publicidad que van a poner un emprendimiento que ni siquiera había estado en el presupuesto, que no lo vimos en los medios, no lo vimos en ningún lado, y de repente tapan la obra. Digo, todo muy desprolijo, acorde a lo que entendemos que
que es esta gestión, ¿no? Mauricio, para finalizar te pregunto, ustedes votaron en contra una adhesión a un proyecto de ley de emergencia para los clubes de barrio que había presentado Germán Marini. ¿Por qué motivo? Sí, ahí hay varios motivos, ¿no? Y creo que ustedes los he escuchado durante toda la mañana hablar de esta situación de la directora de Medio Ambiente, de esta situación sorpresiva de que nos encontramos con que no hay funcionaria, y también con el área de deportes. Entonces, adherirnos a una ley de cuestiones que tienen que ver con el deporte, cuando ni siquiera en Bragado tenemos un director de deporte, cuando no sabemos cuál es la política pública en deportes, cuando sabemos lo que implica eso, ¿no? Lo que ustedes han comentado de los Juegos Bonaerenses, que, a ver, el deporte local no son solo los Juegos Bonaerenses. No, lógico. Son todas las disciplinas, tenemos más de 50 disciplinas en todo el partido y no sabemos qué van a hacer. También en esta no acompañamiento hay una cuestión que es paradójica, ¿no? Vamos a declarar de interés legislativo, a acompañar un proyecto que el propio concejal dijo que no estaba una ley que no estaba reglamentada. Entonces, ahora, ¿qué importancia le han dado realmente si vos sacás una ley y después no la reglamentás? Probablemente no te importe. Y si vamos a hablar de la cuestión, que es esta discusión que muchas veces no queremos profundizar, la situación de la crisis de los clubes también responde a una situación de crisis nacional no el último año, no los últimos 6 meses. Ahora, lo que tengo entendido es que no es un proyecto de ley que presentó Gisela Marciota, no sé si está aprobado o no, pero... Por lo que dijo el concejal ayer... Que no tengan que pagar los aumentos tarifarios los clubes de barrio. Pero por eso, si es una ley que no está reglamentada es porque nunca se continuó. Y estos son esos proyectos, como para que la gente no entienda, que normalmente... nada, es una intención, nada más, porque no cambia nada, por supuesto. Pero es que si quieren realmente cambiar las cosas, que nombren un director de deportes, que hagan una política deportiva, que pongan a una persona, está lleno de profesores de educación física en nuestra ciudad, lleno. Que nombren a alguien idóneo, que sepa de la materia, que pueda coordinar con el resto de las áreas, con educación, con cultura, que lleven adelante también esa política deportiva que dijeron iban a llevar adelante de los barrios. Cuando hablamos del fondo educativo, por eso también los temas se vinculan. Muchas de las actividades que se llevan adelante en los clubes se llevan adelante con fondo del fondo educativo por ser educación no formal. Entonces, si ni siquiera sabemos qué están gastando la plata del fondo educativo, ¿cómo vamos a acompañar un proyecto que es una intención de decir, ojalá que las cosas, que los clubes estén mejor? No, trabajemos en serio. Si están los recursos, están las personas, falta voluntad, claramente. Mauricio, muchas gracias. A vos, Marcelo. Mauricio Tomasino, concejal de Unidos por Bragado. Desde Bragado, una señal que no tiene fronteras. El megáfono. La evolución de la radio.